El propósito de este video es mostrar cómo podemos obtener la pendiente de una recta. Vamos a obtener la pendiente de una recta dados dos puntos cualesquiera de la recta, de la misma. Bien, vamos a ver entonces cómo vamos a hacer esta. Vamos a obtener esto. Bien, supongamos en principio que tenemos nosotros dos puntos en el sistema coordenado XY. Tenemos el punto A, que tiene las coordenadas X subíndice A, Y subíndice A, y B, que es X subíndice B y Y subíndice B. Bien, nosotros ya vimos que, entre otras cosas, que si nosotros tenemos dos puntos de una recta, podemos definir la recta. Entonces, si yo tengo esta recta, yo puedo ya establecer una única recta que va a pasar por esos dos puntos. Bien, y entonces vamos a hacer el dibujo nada más para que se den cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Bien, pasa una sola recta por ese punto, por esos dos puntos. Bien, ya tenemos esas recta que pasa por esos dos puntos. Bien, y solamente pasa uno. Bien, recordemos entonces que el ángulo de inclinación, lo vamos a poner aquí, va a ser el ángulo alfa. Bien, también debemos recordar que dijimos que la pendiente M iba a ser igual a la tangente del ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación, ¿verdad? Que esto tiene que ver cuando tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, entonces vamos a tratar de poner un triángulo rectángulo aquí en esta posición con los puntos A y B, y vamos a hacer lo siguiente. Y este es el punto. Entonces vamos a tener un triángulo rectángulo que va a ser A, B y C. Bien, entonces el ángulo de inclinación alfa va a ser este ángulo de este triángulo que vamos a tener aquí. Entonces, recordando qué es lo que vale en un triángulo rectángulo la tangente, pues sabemos que es el lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces esto podemos ponerlo así, como que es igual a la longitud del segmento BC entre AC. Bien, o sea, el segmento BC es este y el segmento AC es este. Sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Esa sería la tangente, entre otras cosas. Debemos recordar también, que eso se vio en el otro caso, que esta distancia, que es AC, es igual a XB menos XA, ¿verdad? Y también la distancia BC no va a ser más que YB menos YA. Bien, y entonces podríamos decir que nuestra pendiente va a ser igual a Y subíndice B menos Y subíndice A entre X subíndice B menos X subíndice A. Bien, esta va a ser como vamos a calcular nosotros entonces nuestra pendiente dados dos puntos de la recta. Es una cosa importante que aclarar: esta no es la ecuación de la recta, estamos calculando la pendiente. Bien, ahorita vamos a hacer unos ejercicios, pero quiero antes mencionar algunos otros conceptos. Bien, vamos a ver lo siguiente. Entonces, nuevamente aquí tenemos un poquito más clara ya la figura, y entonces vamos nuevamente a establecer que la pendiente va a ser igual a YB menos YA entre XB menos XA. Bien, esa va a ser nuestra pendiente. Bien, vamos a continuar. Y entonces nuevamente vamos nosotros a decir que la pendiente es igual, lo vamos a poner aquí,
Observen, entre otras cosas, ¿verdad?, que arriba están precisamente la ordenada, bien, que tenemos ahí la ordenada, entre otras cosas. Y entonces podemos decir que, dadas las coordenadas de dos puntos de una recta, la pendiente de la recta es igual al cociente, o sea, la división de la diferencia de la ordenada del segundo punto menos la ordenada del primer punto, dividida entre la diferencia de la abscisa del segundo punto menos la abscisa del primer punto. Es precisamente esto que estamos teniendo aquí, ¿bien? Ahora vamos a hacer algún otro comentario. Observen que la pendiente va a ser el cambio que va a sufrir en Y cuando está subiendo la recta entre el cambio que está subiendo en X, subiendo o restando en el caso de Y. Bien, eso es importante que vamos a tener aquí. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a hacer ya un pequeño problema para que quede más clara esta situación. Dice, ejemplo, determine la pendiente de la recta que pasa por los puntos A menos 3, menos 1 y B 0,4. Recuerden que en cualquier momento pueden detener su video, pueden volverlo a regresar, lo pueden ver las veces que quieran. Bien, entonces vamos a ver, entonces tenemos de nuestros datos, tenemos el punto A de coordenadas menos 3, menos 1, ¿verdad? Y el punto B de coordenadas 0,4. Bien, vamos a considerar que esto va a ser X subíndice A, esto va a ser Y subíndice A, esto va a ser X subíndice B y esto va a ser Y subíndice B. Bien, la fórmula que tenemos es que la pendiente es igual a YB menos YA entre XB menos XA. Bien, si nosotros hacemos la sustitución de las variables estas, vamos a tener entonces que va a ser igual a 4 menos 1 dividido entre 0 menos 3, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a tener, entre otras cosas, va a ser 4 más 1 arriba entre 3 positivo, ¿verdad? Y entonces vamos a tener 5 tercios. Bien, entonces la pendiente de la recta va a ser 5 tercios. Bien, que también lo podemos, si lo dividimos, va a ser igual a 1.66. De cualquiera de las dos maneras se podría en un momento dado expresar. Entonces la pendiente, que es lo que ya nos están pidiendo aquí, entre otras cosas. Bien, cualquiera de los dos es válido porque es exactamente lo mismo. Bien, para tener una idea de esto, vamos a hacer una pequeña figurita, ¿verdad? Y vamos a hacer entonces la gráfica de esto para tener una idea aproximadamente de lo que está pasando. Bien, nos dicen que los puntos son A menos 3 menos 1, entonces vamos a localizarlo. Sería menos 3 menos 1, que sería este punto. Vamos a ponerlo de color. Y el otro punto sería el 0,4. 0,4. Bien, tenemos estos dos puntos. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Bien, vamos a establecer la recta que va a estar entre los dos. También la vamos a hacer para abajo, para que quede lo mejor. Bien, entonces esta sería ya la recta. Entonces nos están diciendo que la pendiente, como lo obtuvimos en la hoja, en la pantalla anterior, va a ser precisamente igual a 5 tercios. Bien, observen que tenemos esa pendiente. Pero quisiera yo hacer algún comentario importante respecto a esto. Voy a escoger el punto A como punto de referencia. Debemos recordar que M
que es igual a 5 tercios, es igual al cambio en y dividido entre el cambio en x. Bien, observen que el cambio en x va a ser 3 y el cambio en y va a ser 5. Voy a tomar el punto A y como el cambio, primero voy a hacer el cambio en x y después voy a hacer el cambio en y. Entonces el cambio en x me dice que es 3, ¿verdad? 3 positivo. Como es 3 positivo, lo vamos a hacer a la derecha. Si es 3 positivo, el cambio en x va a ser a la derecha. Si fuera 3 negativo, sería a la izquierda. Bien, entonces va a ser 3 a la derecha. Entonces vamos a tener 1, 2 y 3. Tendríamos aquí este punto ahorita provisional. Pero después tenemos un cambio en y 5. 5 positivo. Si fuera positivo, si fuera negativo sería hacia abajo, pero va a ser hacia arriba. Y entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Entonces aquí vamos a tener un 3, vamos a ponerle así positivo. Y aquí voy a tener un 5 positivo, que es la distancia que se mueve desde aquí hasta acá. Bien, incluso lo podríamos poner de esta manera. Bien, entonces aquí se puede ver muy claramente la pendiente. Son 3 hacia la derecha y 5 hacia arriba, porque los dos son positivos. Esto lo vamos a ver después qué es lo que va a suceder. Esto va a ser útil para después hacer algunos comentarios. Bien, pero lo importante es esto, que el cambio en x, si es en x, si tenemos un cambio positivo, va a ser hacia la derecha. Si es un cambio en x negativo, va a ser hacia la izquierda cuando se esté dibujando esto. Y después, si y es positivo, va a ser hacia arriba. Y si y es negativo, va a ser hacia abajo. ¿Bien? Lo vamos a seguir practicando ahorita con algunos otros ejercicios. Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, determina la pendiente de la recta que pasa por los puntos A menos 2,0 y B menos 4,4. Entonces vamos a hacer esta situación y vamos a tener entonces que A es igual a menos 2,0 y tenemos que B es igual a menos 4, que son los datos que tenemos en este momento. Bien, entonces pues ya sabemos que la pendiente va a ser igual a YB menos YA entre XB menos XA. Si nosotros hacemos la sustitución, vamos a tener lo siguiente. YB, bueno, ya habíamos dicho que sería, esto sería, vamos a ponerle, esto sería YB, esto sería XB, esto sería XA, y esto sería YA. Entonces YB sería 4 menos 0. Y aquí tendríamos en X, sería menos 4 menos 2. Y entonces tendríamos 4 menos 4 más 2. Esto nos daría la cantidad de M es igual a 4 menos 4 menos 2 serían menos 2. Y esto nos da la cantidad de menos 2. Entonces la pendiente va a ser igual a menos 2. Aquí, como no es una fracción, no hay ningún problema que podamos tener aquí. Bien, ya tenemos nuestra pendiente. Una cosa importante e interesante es que la pendiente, esta de menos 2, como un número yo lo puedo expresar, digamos, vamos a ver después por qué se hace esto. Yo la puedo expresar como menos 2 entre 1, o también lo puedo expresar como 2 entre menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Más que todo va a servir para dibujar precisamente la pendiente. Bien, eso es importante, que esta misma cantidad se puede expresar de esta manera. Vamos a hacer entonces una pequeña gráfica de esto. Y entonces vamos a tener
vamos a dibujar los puntos A menos 2, 0, sería menos 2, 0, que sería este punto, que sería el punto A, ¿verdad? Vamos a borrarle tantito el punto A, y el otro sería menos 4, 4 positivo. Entonces estamos hablando de este otro punto, sería el punto B. Bien, y vamos a hacer la figura. Bien, vamos a hacer la figura, y entonces la recta vamos a dibujar por 2 puntos, solamente pasa una recta, lo podemos hacer con una línea, con una lo podemos hacer con una y ahí tenemos ya nuestra recta, 2 puntos, y la pendiente que obtuvimos en el cálculo anterior va a ser de menos 2. También dijimos que la pendiente menos 2 la podemos expresar como menos 2 entre 1, o bien podemos ponerle también le podemos poner 2 menos 1. Voy a utilizar esta opción para ver lo siguiente. La pendiente es, si yo considero el punto A, voy a considerar, recuerden que esto tiene que ver con X y esto tiene que ser con Y. Primero vamos a calcular precisamente, vamos a calcular X. Va a ser menos 1. Si yo tomo este punto, voy a tener menos una unidad, que como es menos 1 va a ser a la izquierda, sería menos 1. Y el punto, y el 2 va a ser hacia arriba. Vamos a dos. Y entonces vamos a tener la pendiente. Curiosamente nos va a dar este otro punto. Bien. Entonces aquí se ve exactamente la pendiente que tenemos básicamente. Bien. Vamos a continuar y vamos a hacer algún otro ejercicio. Otro ejemplo. Vamos a ver este en donde nos dice: determina la pendiente de la recta que pasa por los puntos A 2,3 y B 4,7. Después determina la inclinación de la recta. O sea, nos piden dos cosas: primero la pendiente y después la inclinación. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente A 2, 3 y B, que va a ser 4, 7, ¿verdad? Entonces esto va a ser XA, esto va a ser esto va a ser entonces YA, esto va a ser XB y esto va a ser YB. La pendiente va a ser igual a YB menos YA dividido entre XB menos XA. Si hacemos nosotros la sustitución, vamos a tener lo siguiente: YB, que va a ser 7 menos 3 dividido entre 4 menos 2. Y entonces vamos a tener 7 menos 3, ¿verdad? Que va a ser igual a 4, ¿verdad? Dividido entre 4 va a ser 2. Entonces la pendiente nos va a dar precisamente 2. Bien. También en este caso, pero también debemos recordar, entre otras cosas, que ya tenemos la pendiente igual 2. Curiosamente salió igual que en el caso anterior, ¿verdad? Es M. Pero vamos a hacer ahora el ángulo. Sabemos el ángulo de inclinación, sabemos que la fórmula que ya habíamos hecho en otro video, que M es igual a la tangente de alfa. La pendiente ya la sabemos que es 2 y es igual a la tangente de alfa. Pero entonces, despejando, por decirlo así, va a ser igual al ángulo cuya tangente es 2, ¿verdad? O también se puede considerar como el arco cuya tangente es 2, o también como tangente a la menos 1, porque es inverso de 2.
Si nosotros utilizamos una calculadora, vamos a encontrar de función de que tenga científica que tenga funciones trigonométricas inversas, nos vamos a encontrar con que el ángulo es de 63.43 grados. Y ese va a ser precisamente nuestro ángulo de inclinación que vamos a tener aquí. Bien. Ya de alguna manera habíamos hecho esto, pero para poder ver cómo podemos sacar el ángulo de inclinación a partir de los dos puntos. Bien, vamos a continuar y vamos a hacer ahora un trazo o dibujo de pendientes de recta como referencia. Bien, primero vamos a hacer este caso. Vamos a ponerle de color azul. Bien, vamos a suponer el primer caso, vamos a hacer la pendiente 1/2. Como es la pendiente de 1/2, vamos a considerar, vamos a hacerlo aquí y vamos a poner m es igual a 1/2. Recuerden que esto va a estar relacionado con x y esto va a estar relacionado con y. Como x es positivo, va a ser hacia la derecha, y como y va a ser positivo, va a ser también hacia arriba. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, un punto cualquiera aquí. Y yo digo, en x va a ser 2 unidades a la derecha. 1, 2, ¿verdad? Y hacia arriba, y, porque va a ser positivo, va a ser precisamente 1. Bien, y entonces vamos a tener, ya dijimos, como este es x, van a ser 2 unidades, ¿verdad? Y entonces vamos a tener 2 unidades aquí, y luego vamos a tener 1 unidad hacia arriba. Bien, y la pendiente entonces va a ser precisamente ya tenemos nuestra pendiente. Vamos a hacer este número 2. En este caso, la pendiente vamos a poner es igual a 2 tercios. Recuerden que esto tiene que ver con y esto tiene que ver con x, ¿verdad? El 3, como es positivo, va a ser a la derecha. Como y es positivo, va a ser hacia arriba también. Y entonces vamos a tener, la voy a dibujar aquí. Este otro caso, tengo este punto cualquiera, yo puedo seleccionar en este caso. Después vamos a ver, va a ser un poquito diferente. 3 unidades a la derecha, 1, 2 y 3, ¿verdad? Y entonces voy a hacer 3 en x. Pero luego tenemos en y 2, y entonces como es positiva va a ser hacia arriba, y entonces vamos a tener 1 y 2, y entonces vamos a tener esta situación. Entonces aquí tenemos 3, y aquí va a ser 2, y entonces finalmente la pendiente va a ser esta, que la que vamos a tener. Bien, por otro lado vamos a hacer la última, que va a ser esta, que es m es igual a menos 1/2. Pero recordemos que esto puede ser igual a menos 1/2, menos 1 entre 2, y puede ser también igual a 1 entre menos 2. Vamos a obtener la interpretación primero de esta. Bien, yo agarro un punto cualquiera. Recuerden que la parte de arriba, de abajo empezamos, que es la de x, son 2. Como es positiva, van a ser 2 unidades hacia la derecha. Y entonces vamos a tener, en este caso, 2 unidades hacia la derecha, es positivo. Pero el menos 1, que es y, que está relacionado con y, vamos a ponerle menos 1. Como es menos 1, va a ser hacia abajo, ¿verdad? Y va a ser un 1 aquí. Y entonces vamos a tener
esto, y finalmente la pendiente que va a ser menos 1, ¿verdad? Y vamos a tener en este caso esto. Y entonces, así como en este caso vamos a tener la pendiente aquí 1/2, y aquí tenemos 2/3, aquí vamos a tener que va a ser menos 1/2. Vamos a hacerlo con la otra opción, con esta otra, perdón, con esta otra, menos 2, y vamos a ver exactamente que es lo mismo. Bien, agarro yo un punto, vamos a considerarlo aquí, en X va a ser menos 2, como su base es negativo va a ser a la izquierda, entonces 1, 2, entonces vamos a tener menos 2 aquí, y entonces vamos a tener vamos a tener esto, y luego tenemos 1 positivo, si es 1 va a ser para arriba, y entonces vamos a tener esto 1 positivo, y entonces finalmente vamos a tener esto. Observen que esta y estas son exactamente la misma pendiente, tienen la misma pendiente, las hipotenusas, por decirlo de alguna manera. Bien, espero que haya quedado claro. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio para que a ver si queda esto claro finalmente. Bien, vamos a escoger este que sería m es igual a menos 3 medios. Esto lo podemos expresar, por ejemplo, como menos 3 entre 2, o también lo podríamos expresar como menos 3, perdón, más 3, aquí menos 2. Bien, vamos a hacer, recuerden que el denominador vamos a hacer este primero, y es el que vamos a hacer finalmente. El 2 tiene que ver con X horizontal, pero como es positivo va a ser hacia arriba, ¿verdad? Entonces vamos a tener 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Y entonces vamos a tener esta situación 2 positivo, pero el Y es menos 3, y entonces vamos a tener hacia abajo 1, 2 y 3, serían 3 unidades, y entonces vamos a tener vamos a ver esto, y entonces vamos a tener aquí la pendiente de menos 3 medios, ¿no? Y podríamos sacar exactamente lo mismo con la otra opción. Si yo escojo la otra opción, me va a dar exactamente, me va a dar un triángulo diferente, pero la pendiente de la hipotenusa va a ser exactamente la misma. Vamos a hacer finalmente este, m es igual a menos 2 quintos, que lo vamos a hacer como de esta manera, menos 2 sobre 5. Bien, y entonces en X van a ser 5 a la derecha, porque son así, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces vamos a tener que son 5 positivos, ¿verdad? Y luego vamos a tener menos 2, como es menos 2, va a ser hacia abajo. Entonces va a ser 1, 2, va a ser menos 2. Y entonces vamos a tener este triangulito aquí. Después va a servir, vamos a ver cómo puede servir esto precisamente para graficar ya funciones, bien, rectas. Vamos a hacer ya, que espero que haya quedado claro, pueden volverlo a ver, hacer pausas, etcétera. Bien, vamos a ver, y aquí nos dice ya una cosa más concreta, dice, dibuja o traza la recta que pasa por el punto A menos 3, menos 2 y que tiene una pendiente igual a 4 quintos. Entonces lo primero que vamos a hacer es localizar nuestro punto A, que es menos 3, menos 2. Entonces menos 3, menos 2 es este punto, bien, que es lo que tenemos ahí. Si tenemos ese punto, que va a ser el punto A, ¿verdad?
Este va a ser el punto A. Pero entonces vamos a utilizar la pendiente. Esperen un tantito, vamos a poner un poquito mejor. M es igual a 4 entre 5. Recuerden que esto tiene que ver con X y esto va a tener con Y. Como los dos son positivos, van a ser hacia la derecha X y hacia arriba Y. Y entonces, como ya tengo mi punto aquí, que lo voy a poner aquí nuevamente, que como menos 3,2. O sea, una vez que ya tengo mi punto, vamos a movernos de acuerdo con la pendiente, que nos dice 5 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4 y 5 unidades hacia la derecha. Incluso lo voy a poner aquí para que quede. Ahí está. Serían 5 unidades. Y luego me dice 4 unidades hacia arriba. Y entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba. Bien. Entonces este va a ser el otro punto, va a ser el otro punto de la recta. Porque primero vamos a hacer, porque esa es la pendiente. Y entonces ahora sí podemos nosotros tenemos ahí por arriba y lo vamos a hacer hasta por abajo. Bien, entonces observen, en concluyendo, yo puedo trazar una gráfica dado un punto y dada la pendiente. Bien, localizo primero mi punto y después construyo mi triángulo de la pendiente de la forma que ya hemos mencionado. Sobre todo si, por ejemplo, tenemos una pendiente fraccionaria, como en este caso, entonces el denominador, o sea, el que está abajo, va a estar relacionado con X. Si X es positivo, el movimiento se va a mover hacia la derecha. Si X es negativo, se mueve a partir del punto hacia la izquierda. Luego, en el caso de Y, si es positivo, se mueve a partir después de que se haya hecho el primer movimiento con X, se mueve hacia arriba si es positivo y se mueve hacia abajo si es negativo el valor de Y. Pero esta es la secuencia con la cual se va a hacer. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio, ¿ya? Y entonces dibuja o traza la recta que pasa por el punto menos 2, menos 4 y tiene una pendiente igual a menos 2 tercios. Primero entonces localizamos el punto menos 2, menos 4, que va a ser este punto, ¿bien? Que es el punto que vamos a hacer aquí A, ¿bien? Pero tenemos una pendiente que es igual a menos 2 tercios. Le vamos a utilizar como menos 2 arriba entre tercios, ¿bien? Entonces, una vez que yo estoy en mi punto, como esto va a estar relacionado con X y esto va a ser relacionado con Y. Como 3 es positivo, me muevo hacia 3 unidades hacia la derecha. 1, 2 y 3. Entonces, básicamente vamos a tener este punto transitorio. Pero después nos dicen que Y es negativa, es 2 unidades hacia abajo. 1, 2. Entonces, esto es 3 y esto va a ser 2. Bien. Y entonces, menos 2 concretamente. Y entonces, vamos a hacer nuestro triangulito aquí. Y este va a ser mi otro punto. B. Y entonces, unimos los dos puntos. Este y el otro que esté pasando por ahí, ¿verdad? Y el otro que vamos a hacer, y ahí tenemos la gráfica. Bien, entonces básicamente esa es la operación que hemos estado haciendo y ya tenemos dado un punto y la pendiente, podemos nosotros graficar de esta manera. Este es el otro ejemplo que habíamos comentado. Bien, espero que haya quedado claro, lo pueden ver las veces que quieran y detenerse cuando ustedes gusten. Eso es.